En este capítulo vamos a ver qué es un esquema sinóptico de cableado. Cuando abrimos un proyecto y creamos una colección de planos, ya nos aparece por defecto este esquema. Si no nos apareciera o quisiéramos crearlo en una colección nueva, pues iríamos aquí, le daríamos a botón derecho y donde pone nuevo aparecería sinóptico de cableado. Yo como ya lo tengo creado, pues le doy doble clic y se me abre un plano en principio en blanco, pero donde vemos que ya aparecen una serie de enlaces a funciones que hasta ahora no habíamos visto. Primero vamos a empezar diciendo que es un esquema sinóptico de cableado. Básicamente es un esquema que nos da una visión rápida del proyecto que estamos desarrollando. Es un resumen, es también un plano que nos da una idea de las conexiones que hay entre los diferentes elementos. Pues, por ejemplo, el armario donde estoy colocando todos los elementos de la dimensión de giro y, por ejemplo, el motor que lo tenemos fuera. De esa manera podemos identificar las conexiones y configurar el cableado. Si, por ejemplo, yo fuera aquí a insertar un símbolo, veríamos ahora, veis que tenemos ya unos símbolos que son básicamente imágenes, porque no tratamos más que de describir qué relaciones o conexiones hay entre las partes principales de un proyecto. Así que vamos a empezar a hacerlo y veréis que es muy sencillo. Bueno, vamos a empezar a insertar, como hemos dicho, los elementos de este proyecto. Entonces, es bueno a veces pues ver esta pestaña de componentes. Estos son los componentes que nosotros tenemos en nuestro cuadro. Y bueno, no es que estemos obligados a ponerlos todos, ¿no? Podemos de alguna manera hacer un cuadro sinóptico de los elementos más importantes sin que caigamos en una profusión de líneas y elementos que el esquema no sea claro. En este caso, como en principio el esquema es bastante sencillo, podemos introducirlos todos para que veáis cómo va quedando y veréis que que queda bastante limpio. Pero en proyectos más grandes pues podríamos poner los elementos principales, pues, por ejemplo un variador de velocidad, un motor, algún pulsador, pero no es obligado introducirlos todos. La idea es que el esquema quede claro. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es empezar a insertar símbolos. Entonces vamos a empezar por el bornero, porque el bornero pues lo tenemos, es el que va a alimentar al cuadro. Entonces fijaos que cuando vamos a insertar el elemento, ya tenemos estos borneros en mi proyecto. El primero era el que alimentaba al cuadro y el X2 es el del motor. Entonces yo elegiría este, lo asocio, ¿vale? Este elemento al bornero que yo tengo y ya está. Entonces este es el X1. Que yo ahora quiero introducir el interruptor magnetotérmico trifásico, pues iría aquí a insertar símbolo, iría aquí y ahora iríamos a disyuntores. Bueno, pues elegiría este y ya está, ¿vale? Y aquí colocaríamos el disyuntor, ¿vale? ¿Cuál sería? Pues aquí tenemos uno de 10 amperios, sería este, tripolar, ya nos aparece aquí, y lo asociamos a ese. Y así sucesivamente vamos introduciendo los elementos, ¿vale? Pues venga, voy a ir haciéndolo y así avanzo un poco. Bueno, pues ya tendríamos todos los elementos insertados en este esquema. Vamos a ver, o vamos a dibujar mejor un cuadro para indicar que esta parte de aquí es la parte de lo que sería el armario, ¿vale? Lo que está dentro del armario. Y esta parte de aquí sería la puerta del armario, ¿vale? Entonces,
De esa manera tenemos más claro dónde están los componentes. A la hora de cablear, vamos a realizar el cableado como si fuera un esquema unifilar, es decir, cada trazo va a representar pues a lo que serían los tres conductores o dos conductores. Entonces, yo para hacer el cableado recomiendo que os metáis en rejilla, le deis al botón derecho, pongáis todo a uno, ¿vale? Y yo solo tengo seleccionado el punto final. Lo digo porque será mucho más fácil moveros, ¿no? Y realizar el cableado. Entonces, bueno, pues yo lo que haría sería, empezaríamos desde las bornas de alimentación, bajaríamos, iríamos hasta el, el interruptor magnetotérmico trifásico y fijaros que cuando aquí tengamos un puntito, aquí y aquí, quiere decir que la conexión ya está hecha. Si este punto no os lo hace, la conexión no está bien, ¿vale? Del igual modo, iríamos desde aquí, desde el bornero de alimentación, a lo que sería el magnetotérmico del esquema de mando, ¿vale? Lo mismo. Ya de aquí iríamos al contactor, a un contactor y luego también de aquí al otro contactor, ¿vale? Pues así con todos los elementos. De estos contactores iríamos al relé térmico del motor, tanto de este como el del otro. Eso es. ¿Vale? Y del relé térmico, vamos a ver un poco, iríamos ya al bornero que va a alimentar al motor. Y el motor, veis que estamos fuera del armario, ¿vale? Entonces, este de aquí del bornero de alimentación al motor, iríamos al motor. ¿Veis? Aquí se me ha quedado, en principio no se me ha quedado bien, entonces la alargo y ahora, a ver, bueno, voy a volver a hacer, suprimo, a ver, Z, esta, suprimo y vuelvo a dibujarla. Ahora sí, ¿vale? Con lo cual ya tendríamos cableado en principio este esquema. ¿Necesitaría hacer el cableado aquí? Pues tendríamos que llevar alimentación de aquí a los pulsadores, tener en cuenta también elementos como el relé térmico, que en realidad es un contacto que ya está dentro del relé térmico que hemos cableado, enclavamientos. Entonces, si fuéramos a introducir todos estos elementos en detalle, perderíamos claridad en el esquema. Entonces, creo que se entiende con esto que acabamos de hacer la estructura del esquema. Y creo que es suficiente. No haría de alguna manera poner nada más, porque si ponemos inversión de giro y luego ponemos una serie de textos, por ejemplo, vamos a ponerlos ahora si queréis, en dibujar podemos añadir texto y poner, por ejemplo, pues puerta del armario. Puerta del armario. Ok. Lo ponemos aquí. Podemos ampliarlo un poco. Y aquí podemos, o si queremos cambiar la altura, vamos a poner por ejemplo 5 para hacerlo más grande. Y ahora lo vamos a poner aquí, pues bueno, puerta del armario, podemos poner aquí giro a derechas, giro a izquierdas, paro. Y ya tendríamos nuestra estructura bastante clara, ¿no? Todos ya entenderíamos qué elementos principales hay y luego qué conexiones, ¿no? Entonces, bueno, voy a acabar de realizar algunos detalles y luego ya os explico más cosas.
Si yo fuera ahora a buscar una manguera de una sección de 2,5, pues si fuéramos a la referencia de fabricantes veríamos que hay muy pocos modelos. ¿Qué hay que hacer? Pues podemos instalar catálogos que ya tiene el programa en una carpeta, pero que hasta ahora no lo habíamos hecho. Hasta ahora habíamos visto de buscar referencias, bien un catálogo online o introducirlas nosotros a través de un catálogo que tuviéramos de un fabricante. Pero el programa cuenta ya con una vasta biblioteca, con un montón de elementos que podemos incorporar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, si nos vamos a librería, esto es muy importante, ¿eh? Lo tenía que haber explicado a lo mejor en vídeos anteriores, pero me ha surgido el problema y lo explico ahora. Eh, si vamos a librería y vamos a gestor de mangueras, pues bueno, aquí me aparecen un montón, a vosotros no van a aparecer tantos, pero porque yo ya he insertado estas librerías. Yo iría a recuperar, ¿vale? A este acceso donde pone recuperar el entorno. Y aquí me aparecen catálogos de un montón de fabricantes. ¿Dónde está esto? Pues fijaros, si yo voy a Windows, en Windows C, por defecto, esto cuando ya os instaléis el programa, crea una carpeta que se llama Program Data. Si dais aquí doble clic en Program Data, tendréis la carpeta de Design Spark Electrical Data. Le dais aquí y aquí tendréis la carpeta de catálogo. Y en catálogo tenéis cables y otro tipo de elementos. En cables pues tenemos catálogos de Prismium, de Nexus, de Lab, de Eupen. Por ejemplo, vamos a instalar este, ¿vale? Le damos a dar a abrir y automáticamente, pues bueno, pues tarda un tiempo, pero ya nos va guiando para instalar. Aquí hay 104 referencias de mangueras o de cables, pero en Prismian pues hay 900 y pico, o sea, hay un montón. Le damos aquí y ya todo esto nos lo inserta. Lo digo porque no viene instalado por defecto, ¿vale? Entonces tenemos ahora muchas más referencias de fabricante. Si hiciéramos lo propio con el tema de motores o otro tipo de librerías, pues haríamos lo mismo. Ya iríamos a gestor de referencia de fabricantes y aquí a recuperar entorno. Recuperar entorno porque ya están descargadas todos estos catálogos. Los tenemos en esa carpeta. Entonces, en la carpeta de catálogos, aquí, fijaros, tenemos un montón de fabricantes. Festo, Hager, Legrand, tenemos Moller, tenemos un montón. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Omron. Bueno, Omron, Schneider es enorme, tarda un tiempo hasta que lo instala. Siemens, eh, hay un montón. Vamos a poner, para que lo veáis también, pues por ejemplo, Hager, ¿vale? O email, que tiene cuadros eléctricos. Le damos a abrir, ¿vale? Y ya tiene 512 referencias de fabricante. Bueno, pues añadimos todo eso, le damos a siguiente y fin, ¿vale? Y ya me la está añadiendo. Me la has añadido. Entonces, que os deis cuenta que ahí tenéis un montón de catálogos que conviene que instaléis para después, cuando vayáis a buscar elementos, pues tengáis una gran gama, ¿vale? De artículos. Entonces es más operativo, ¿vale? Que otros métodos que os había explicado anteriormente. Bien, pues ahora vamos a insertar o vamos a dibujar la manguera que va desde las bornas exteriores del armario al motor, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ir a Sinóptico y aquí en dibujar manguera cogemos las bornas exteriores y vamos hacia el motor, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho esto, le damos doble clic a la manguera y se nos abre esta pantalla. En esta pantalla yo en principio puedo ir a añadir una nueva. Entonces aquí en mangueras tendríamos todas las referencias de fabricante. Tendríamos que buscar una vez ya instalado los catálogos que os he comentado. Entonces vamos aquí a filtrar por sección de 2,5
Y número de conductores 3, porque queremos 3 conductores para alimentar el motor. Bien, vamos a elegir por ejemplo esta, que tiene una sección armonizada. La seleccionamos, ¿vale? Y ya está. Entonces fijaos que tenemos aquí ya una manguera con los colores marrón, negro y gris. Este es el fabricante, la referencia. Aquí tenemos las bornas y aquí tenemos las bornas del motor. Entonces, para hacer la conexión, ahora lo que haríamos sería arrastrar, bueno, seleccionamos este conductor y lo arrastramos aquí al motor, ¿vale? Este, lo mismo, pero a esta otra borna que sería la V, y esta, lo mismo a la que nos pone aquí. Y lo mismo haríamos con el otro extremo de la manguera, que iría a las bornas 1, a las bornas 2 y a las bornas 3. Bueno, pues ya así, de esa manera tan sencilla, habríamos configurado ya la manguera que une el motor con las bornas del armario. Si cerramos aquí, ¿ves? Ya aparece la referencia de la manguera. Y si ahora vamos a proyecto y en proyecto sacamos el listado de mangueras, pues podemos decir que añada, por ejemplo, pues listado de mangueras. Y también el listado de mangueras agrupadas por fabricante. Entonces decimos que sí, que nos cree esos dos listados. Entonces tengo aquí la manguera 5, que sería el cable que hemos introducido nosotros para alimentar el motor que se encuentra en la sala de motores desde el armario principal. Y en el listado de mangueras tenemos la manguera W5 con los cables marrón, negro y gris. Aquí nos indica el origen, sale del bornero X2 y las bornas 1, 2 y 3 y va a las bornas del motor, ¿vale? Que está en la situación L2. Desde aquí pues podríamos generar los planos. Aquí tenemos muy poco una manguera solo, pero podríamos generar el listado de manguera. Decimos OK y ya nos generaría en el proyecto, nos ha generado ya este esquema, ¿vale? Si le damos aquí, pues tendríamos en principio este cuadro donde aparecería ya la manguera con el origen y el destino. Comentaros también que aquí en el gestor de mangueras, que antes no os lo he dicho, si abrimos aquí nos aparecen ya los conductores de esa manguera con los colores y la conexión. Aquí también, si seleccionamos la manguera, pues podemos ver las propiedades de ella. Yo tenía varias mangueras, entonces las he borrado y entonces quiero renombrar, imaginemos esta con la referencia W1, pues aquí lo puedo cambiar sin ningún problema y ya está, ¿vale? Y ahora sería esta manguera. También, por ejemplo, imaginemos que queremos cambiar el origen y el destino, pues lo podríamos cambiar desde aquí, fijaros. Ahora la sala de motores sería el origen y el destino sería el armario principal. Lo dejamos como estaba. Podríamos cambiar esta referencia de fabricante por otra. Es decir, desde aquí podemos gestionar todas las mangueras que vayamos a utilizar en el proyecto. Bueno, pues con esto dejamos ya finalizado este vídeo y seguiremos con más cosillas en el siguiente. Venga, hasta luego.